Un circuito eléctrico es una trayectoria o camino a través del cual fluye una corriente eléctrica. Un circuito eléctrico es sencillamente una red eléctrica que se define como la conexión de dos o más componentes eléctricos o electrónicos. Estos pueden analizarse por métodos algebraicos para determinar su comportamiento. Todos los circuitos eléctricos y electrónicos, sin importar su complejidad, tienen tres factores asociados como ellos: corriente, voltaje y resistencia. Fue en el año de 1600 que Will Gilbert emplea por primera vez la palabra electricidad y definió el término de fuerza eléctrica como el fenómeno de atracción que se producía al frotar cierta sustancia. Poco después, hacia el 1672, el físico alemán Otto von Grech también incursionó en investigaciones sobre electrostática. Observó que se producía una repulsión entre un cuerpo electrizado luego de haber sido atraído. Charles Foucault de Ciertenay, París, fue un físico francés el cual dedicó su vida al estudio de los fenómenos eléctricos. Observó que una lámina de oro siempre era repelida por una barra de vidrio electrificada. En 1733 publicó su trabajo, siendo el primero en identificar la existencia de dos tipos de carga, positiva y negativa. A partir de 1740, Pieter van Murskel, físico holandés, realizó varios experimentos sobre electricidad. Uno de ellos llegó a ser famoso. Se propuso investigar el agua encerrada en un recipiente que podía conservar cargas eléctricas. En 1747, William Watson demostró que una descarga de electricidad estática es una corriente eléctrica y se propaga mejor en un ambiente enrarecido en condiciones normales. Fue Alejandro Volta el que revolucionó el uso de electricidad y dio al mundo uno de sus mayores beneficios: la pila, el control de la circulación de una corriente eléctrica. Así, la pila voltaica consiste de 30 discos de metal, separados por paños humedecidos con agua salada. Si al extremo inferior de esta batería se le conectaba un alambre, se establecería una corriente eléctrica cuando se cerrara el circuito. Volta construyó una serie de dispositivos capaces de producir electricidad que salía continuamente al exterior a medida que se producía. Esto creaba una corriente eléctrica que resultó mucho más útil que una carga de electricidad estática que no fluyera. En el año de 1826. George Simon Ohm sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el interior de materias conductoras y formula la ley que relaciona las tres magnitudes más importantes: el voltaje, la intensidad y la resistencia. Elementos de un circuito. Entre los elementos se encuentra el generador, el cual produce y mantiene la corriente eléctrica por el circuito. También tenemos el generador de corriente alterna. ¿Qué es un generador de corriente alterna? Es un dispositivo capaz de generar y mantener una tensión entre dos puntos de forma que la corriente circulará en ambos sentidos, del polo positivo al polo negativo y del negativo al polo positivo. Un ejemplo de esto es un alternador. También están los conductores, que es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Suelen ser de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de electricidad, o lo que es lo mismo, que ofrece con muy poca resistencia eléctrica a que pase la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables eléctricos diferentes en enlace, pueden verse de toda clase. Luego están los receptores, que son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas, que transforman la energía eléctrica en luminosa o luz. También están los radiadores en calor y los motores en movimiento. También los elementos de mando de control, que son los que permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de corriente eléctrica dentro del circuito
se encuentran los interruptores, pulsadores o conmutadores. Por último está el elemento de protección, que son los que protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Entre ellos tenemos los fusibles, magnetotérmico y diferenciales de luz. Existen tres tipos de circuitos eléctricos. Entre ellos se encuentra el circuito en serie, que es un circuito eléctrico provisto de único camino para la corriente. Este debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectado sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. También está el circuito en paralelo, el cual es un circuito que tiene dos o más caminos independientes de la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión. Y por último, el circuito eléctrico mixto, que son circuitos eléctricos donde podemos encontrar dispositivos conectados tanto en serie como en paralelo.